En este video de química orgánica vamos a comenzar a evaluar los puntos de ebullición de los distintos compuestos orgánicos. Como vimos anteriormente cuando vimos uniones químicas y estudiamos los puntos de ebullición para compuestos inorgánicos, sabemos que los puntos de ebullición van a depender de las fuerzas intermoleculares actuantes. Te recuerdo que eran las fuerzas de London que existían siempre entre todos los compuestos, las de dipolo-dipolo que existen solamente entre los compuestos polares y las de puente de hidrógeno que existen entre los compuestos polares que además poseen el enlace flúor-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno. Habíamos visto con anterioridad que la fuerza de London tiene distintas intensidades dependiendo con el tamaño de la molécula o el número de electrones que teníamos. Habíamos dicho que a mayor tamaño, mayor masa molar, mayor tamaño, mayor número de electrones, iba a haber una mayor deformación de la nube de electrones, por lo tanto los dipolos se iban a atraer más y debía entregar más energía para separar esos dipolos, lo que se iba a traducir en un mayor punto de fusión y de ebullición. Por lo tanto, en los compuestos orgánicos, cuanto mayor sea el tamaño de la cadena, más grande es la sustancia, mayor va a ser la deformación de las nubes de electrones y por lo tanto el punto de ebullición va a ser mayor. Suponete que tenemos estos dos alcanos. Fíjate que acá tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, se trata del butano, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, se trata del heptano. Por lo visto anteriormente, decimos que estos son compuestos que son no polares, los alcanos eran todos no polares, al igual que los alquenos y los alquinos, por lo tanto, la única fuerza intermolecular que poseen es la fuerza de London. Y dijimos que London va a ser más intensa cuanto mayor sea el tamaño de la molécula, por lo tanto es más intensa en el heptano que en el butano, ¿sí? Porque hay una mayor deformación de la nube de electrones, eso se traduce en una mayor atracción entre los dipolos y por lo tanto tendrán mayor punto de fusión y ebullición. Estas son moléculas ambas lineales, ¿sí? No tienen ramificaciones. Entonces simplemente cuando aumenta el número de carbonos o el número de electrones deslocalizados, o sea, cuanto mayor es el tamaño, mayor va a ser el punto de ebullición. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos sustancias que tienen exactamente la misma masa molar porque en realidad tienen la misma fórmula molecular? Ambas tienen 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, nada más que este es el pentano y este es el metilbutano, ¿sí? Pero la fórmula molecular es la misma, tienen la misma masa molar, tienen el mismo número de electrones. ¿Qué pasará cuando la diferencia es que una molécula es lineal y la otra está ramificada? Cuando pasa esto, las moléculas lineales, como lo ves en este esquema, se pueden acercar más que las moléculas que son ramificadas. Eso se traduce en una mayor atracción. Cuanto más cerca están unas de las otras, más se atraen. Si se atraen más, debo entregar más energía para poder separarlas y por lo tanto, si tenemos un mismo tamaño, una misma masa molar, un mismo número de electrones, tendrá mayor punto de ebullición aquella sustancia que tenga moléculas lineales que aquella que tenga moléculas ramificadas, ¿sí? Entonces, en general vamos a decir que si tenemos una cadena lineal, las moléculas se pueden acercar más entre sí, por lo tanto hay una mayor atracción entre las moléculas y su punto de ebullición será mayor que si la cadena es ramificada, no se pueden acercar tanto, se atraen menos y por lo tanto su punto de ebullición y su punto de fusión serán menores. Vamos a hablar ahora de la fuerza dipolo-dipolo. Dijimos que esta fuerza existe solamente entre moléculas polares, por lo tanto no existe entre moléculas de alcanos, de alquenos o de alquinos, ¿sí? Vamos a ver
¿Cuáles serán polares? Dijimos que eran aquellas que en su fórmula posean oxígeno, nitrógeno o algún halógeno. Entonces, te recuerdo de lo que habíamos visto en capítulos anteriores, que la polaridad iba a depender, además de la forma de la molécula, de la diferencia de electronegatividades. En este caso tenemos una molécula que es piramidal y una molécula que es angular. Habíamos visto antes que todas las moléculas angulares y todas las moléculas piramidales eran polares. Además, estas lo son por tener oxígeno y nitrógeno en estas cadenas. ¿Qué va a pasar acá? Si yo comparo la diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el carbono, como el carbono tiene 2,5 y el oxígeno 3,5, hay una diferencia de electronegatividades de 1. Mientras que en este caso, como el nitrógeno tiene electronegatividad 3, la diferencia de electronegatividades entre 3 y 2,5 que tiene el carbono es de 0,5. Entonces, estas moléculas son menos polares y por lo tanto el dipolo-dipolo que existe entre estas moléculas es menos intenso. Eso lo reflejo con una D más de menor tamaño, ¿sí? Es más intenso, lo reflejo con una D de mayor tamaño. Ahora, dijimos que cuanto mayor sea la polaridad, mayor va a ser la intensidad de la fuerza dipolo-dipolo y por lo tanto mayor va a ser el punto de ebullición. ¿Qué pasa si tengo, como en este caso, dos alcoholes? Recordá que vimos en videos pasados que podíamos escribir de esta manera, en donde en cada punta, en cada vértice, tenemos un carbono unido a dos hidrógenos, ¿sí? Entonces, en esta molécula tenemos en realidad 1, 2, 3 carbonos, mientras que en esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Toda la parte hidrocarbonada, es decir, la que tiene solamente carbono e hidrógeno, dijimos que era no polar. ¿Te acordás que habíamos dicho que alcanos, alquenos y alquinos eran todos no polares? Entonces, en este alcohol tenemos una parte chiquita que es no polar y una parte que es polar, que es la del OH. En esta otra tenemos una parte mucho más grande, no polar, y la misma parte polar que es el OH. Por lo tanto, este heptanol, 1-heptanol, es menos polar que el 1, habíamos dicho que era el propanol, 1-propanol. Este entonces es más polar, tiene fuerzas dipolo-dipolo más intensas y por lo tanto, ¿sí? Esta sustancia puede llegar a tener punto de ebullición un poco más alto que este, si bien el tamaño de esta cadena es mayor y su London es un poco más intensa, pero es apenas mayor, ¿está bien? ¿Qué pasa con el puente de hidrógeno o el enlace de hidrógeno? Ya habíamos dicho que existe entre moléculas polares y debe haber hidrógeno unido a flúor, a oxígeno o a nitrógeno. Entonces veamos qué pasa en este caso. Tengo un alcohol, que sería este, donde el OH está en el carbono número 1, y un éter, ¿sí? Pero ambos tienen exactamente la misma fórmula molecular, tienen exactamente la misma masa molar, el mismo número de electrones. Por lo tanto, la London de los dos va a ser similar. Lo mismo pasa con el dipolo, va a ser muy similar, pero entre dos moléculas de éter no existe el puente de hidrógeno o el enlace de hidrógeno, mientras que entre dos moléculas de alcohol sí se forma el puente de hidrógeno entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de la otra. Por lo tanto, si la London es similar, si el dipolo es similar, pero entre estas moléculas hay puente y entre estas no, esta sustancia tendrá un mayor punto de ebullición que esta otra. Ahora, ¿siempre el alcohol va a tener un mayor punto de ebullición que el éter? Absolutamente no. En este caso podemos asegurar esto porque London y dipolo son similares entre ambos compuestos. Pero si tomamos un caso como este, vas a ver
que acá tenemos un solo carbono y el grupo OH, mientras que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Esta es una cadena mucho más grande y por lo tanto la London existente entre estas moléculas es muy pero muy intensa. El dipolo que existe en el alcohol es más intenso que el que existe en el éter, porque acá el oxígeno está unido a carbono, mientras que acá el oxígeno está unido a hidrógeno. Y entre dos moléculas de alcohol hay puente de hidrógeno y dijimos que entre dos de eterno. ¿Qué pasa entonces? Cuando la cadena hidrocarbonada es tanto mayor, ¿sí? Por lo menos 5 carbonos de diferencia entre uno y otro, podemos decir que esta London es tan intensa que aunque no tenga puente de hidrógeno y su dipolo sea menor, el punto de ebullición de este éter va a ser más alto que el punto de ebullición de este alcohol. ¿Sí? O sea que no siempre el alcohol, por tener puente de hidrógeno, va a tener un punto de ebullición más alto que el éter que no lo tiene. Eso depende de la intensidad de la fuerza de London. Cuando el tamaño de las cadenas es muy diferente, London va a tener una intensidad muy diferente y puede superar al puente de hidrógeno de la otra sustancia. El puente de hidrógeno, además, no tiene la misma intensidad si se trata de un alcohol primario, de un alcohol secundario o de un alcohol terciario. ¿Cuál es la diferencia entre un alcohol primario, secundario y terciario? El primario es el que tiene el OH en la punta de la cadena, en el carbono número 1. El secundario es el que tiene el OH unido a un carbono que a su vez está unido a otros dos. Mientras que el terciario es cuando el OH está unido a un carbono que a su vez está unido a otros tres, 1, 2, 3 carbonos. ¿Sí? Lo vas a ver mejor en este esquema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si vos te fijas, el alcohol primario, al tener el OH en la punta, las moléculas se pueden acercar muy bien entre sí y formar puentes de hidrógeno entre el oxígeno de una y el hidrógeno de la otra. Si el alcohol es secundario, ya está un poco más impedido, está un poco más tapado, tiene que venir solamente por abajo para poder formar el puente de hidrógeno. Si viene por este lado, no va a poder formar el puente de hidrógeno, por este lado tampoco. Entonces, si bien va a formar puentes de hidrógeno, le va a costar un poquito más. Y por supuesto que mucho más todavía si se trata de un alcohol terciario, que te reitero, es donde el oxígeno está unido a un carbono, que a su vez está unido a otros tres, 1, 2, 3 carbonos. Por lo tanto, vamos a decir que si comparamos alcoholes de tamaño similar, de masa molar similar, pero uno es primario, el otro es secundario y el otro es terciario, como London y dipolo van a ser similares entre los tres, pero el puente de hidrógeno va a ser más intenso en el primario que en el secundario y este que el terciario, siempre que tengan masas molares similares, el punto de ebullición del alcohol primario va a ser mayor que el alcohol secundario y este va a ser mayor que el alcohol terciario. Vamos a comparar ahora qué pasa con el punto de ebullición de los alcoholes con respecto a aminas que tengan masas molares similares, que tengan tamaños similares, es decir, que tengan London similares. Al igual que vimos que los alcoholes pueden ser primarios, secundarios y terciarios, las aminas te recuerdo que también podían ser primarias, secundarias y terciarias. Vamos a ver entonces de comparar un alcohol primario con una amina primaria y una amina terciaria, todas de masa molar similar. ¿Qué va a pasar con respecto a los puntos de ebullición? Fíjate que el alcohol tiene casi el doble que la amina primaria y esta es muchísimo más alta que la amina terciaria. Si bien todas tienen una masa molar similar, fíjate que a la London de la amina terciaria le puse que tiene menos intensidad. ¿Esto por qué? Debido a que es algo similar a una ramificación. Cuando es terciaria, cuesta que las moléculas se puedan acercar entre sí. Entonces la fuerza de London era menos intensa. ¿Te acordás que habíamos visto que la fuerza de London es más intensa en las cadenas lineales que en las ramificadas? Por otro lado, el dipolo
¿sí? que hay entre dos moléculas de alcohol es más intenso que entre dos de aminas. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Por lo tanto, este dipolo es más intenso que estos dipolos que tenemos en amina primaria o en terciaria. Y por último, tanto el alcohol primario como la amina primaria, por tener enlace oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno, forman puente de hidrógeno, pero la amina terciaria no tiene el enlace nitrógeno-hidrógeno y por lo tanto no tiene puente de hidrógeno. De todas maneras, el puente que se produce entre los alcoholes primarios es más intenso que entre las aminas, por el mismo motivo que el dipolo es más intenso, es porque el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Todas estas causas hacen que el punto de ebullición de este alcohol sea prácticamente el doble que esta amina y el de esta amina sea mucho más grande que el de la amina terciaria, debido a que la amina terciaria tiene una London mucho menos intensa, ya que es algo similar a que sea ramificada, y encima no posee puente de hidrógeno. Bien, con esto terminamos lo correspondiente a los puntos de ebullición de los compuestos orgánicos. En el próximo video vamos a hablar acerca de la solubilidad de los compuestos orgánicos.